Hola, ¿cómo estás? Vamos a aprender un poquito de matemáticas, espero que estés listo. El tema que nos toca ver ahora es algo que vos escuchaste o a lo mejor usaste en algún momento. El tema de probabilidad, el tema de decir cuándo algo es más probable que otra cosa, cuándo algo es muy probable o poco probable. Lo que vamos a tratar de hacer es, a partir de algunos ejemplitos muy simples, decir si son probables que sucedan o no. Lo primero que tenemos que hacer para entender esto es tenemos que ver a qué ejemplos le puedo calcular probabilidad. No puedo calcular probabilidad de cualquier cosa, sino de cosas que sean controladas, de cosas que se llamen experimentos aleatorios. Experimentos aleatorios. Y no van a ser experimentos como los que vos estás acostumbrado a hacer en física o en química, no te preocupes, sino que son, te lo digo, pero no lo escribo acá, seguramente lo tenés en otro lado. Un experimento aleatorio es uno del que se conocen los posibles resultados. No se sabe lo que va a pasar a continuación, pero se sabe que hay tal y tal y tal posibilidad que puede ocurrir. Un ejemplo de esto es tu lista de reproducción de Spotify o del reproductor que uses, donde vos tenés una serie de temas y de esos temas seguramente no va a sonar nada extraño si vos lo pones que suenen esos. Y cuando vos apretas el botón de aleatorio, no sabes cuál viene después, esa es la gracia, pero sabes que alguno de esos es. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo clásico de un experimento aleatorio. Ahora, cada experimento aleatorio tiene justamente lo que se llama un espacio muestral, que no es nada raro. Por ahí las palabras parecen raras, pero son cosas bastante de sentido común. El espacio muestral es justamente lo que te digo recién. Es el conjunto de posibles acontecimientos que puede tener un experimento aleatorio, de posibles resultados. Acá, si tomáramos el ejemplo de tu lista de Spotify, en el espacio muestral estarían, no sé, las 100, 200, 500 canciones que vos tengas. Y lo último, que también es muy importante, es cómo se hace. Cómo se hace un cálculo, obviamente. Si estamos hablando de esto en matemática, alguna operación hay que hacer. El tema es, ¿qué es probabilidad simple? Que es lo primero que vamos a aprender. La probabilidad simple es un cálculo que yo voy a hacer, se va a llamar con la letra P, que va a consistir en hacer una división. Y vamos a dividir la cantidad de casos favorables, ya te muestro qué es eso, favorables, en la cantidad de casos posibles. Ya ahora que te muestre con un ejemplo, vos vas a ver que todo esto que es mucho hablar y muchas palabras, ahora se vuelve en algo concreto. En definitiva, cuando vos querés hablar de una probabilidad, necesitas tener un experimento aleatorio, algo que vos puedas controlar, o sea que tiene una serie de resultados posibles que vos los conoces, pero no sabes cuál viene a continuación. Y ahora, cada experimento tiene un espacio muestral, que es el conjunto de posibles acontecimientos que pueda pasar, y cada uno de esos acontecimientos veremos cómo le calculo la probabilidad. Ahora, yo te voy a mostrar en un par de ejemplos qué experimentos aleatorios son los más simples para que vos los puedas entender. Vamos con algún ejemplo. Ejemplos. Suponete que nos pidan, como primer ejemplo, calcular la probabilidad de obtener un número 5 al arrojar un dado. Al arrojar un dado. Pongamos un dado común porque si no, capaz que se presta la confusión. Hay bastante dados bastante especiales, a lo mejor conoces alguno. ¿Qué es un dado común? Es un dado que tiene 6 caras. Cada una de esas caras tiene un numerito, ¿sí? Entonces, el experimento aleatorio, en este ejemplo, es justamente ese. Yo lo voy a escribir a todos los detalles por ser el primer ejemplo para que vos lo entiendas. El experimento, con la letra E lo escribo, ¿qué es? Bueno, es arrojar un dado y ver qué número sale. ¿Qué es esto del espacio muestral? El espacio muestral se escribe con la letra S y es un conjunto donde acá, entre llavecitas, vamos a poner todo lo que puede ocurrir cuando hago el experimento. Cuando vos tiras un dado, seguramente te puede pasar que te toque un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Hay 6 resultados posibles de ese experimento. Ahora,
La cuestión es que a vos te están preguntando que calcule la probabilidad de obtener un 5. ¿Sí? Bueno, mira cómo vamos a hacer. Vamos a poner P, que es el número que voy a dar como respuesta, y voy a plantear una división. Fíjate cómo dice esta división que hay que plantear. Tenés que contar la cantidad de casos favorables y ponerlo arriba como numerador, y contar la cantidad de casos posibles y ponerlo abajo como denominador. Vamos con lo más fácil, que es la cantidad de casos posibles. Cuando vos tenés el experimento de tener un dado, ¿qué puede pasar? Que puede salir alguno de estos 6 números. O sea, hay 6 posibilidades. Bueno, y vos lo que tenés que mirar para ver lo que va arriba es ver cuántos de esos números te sirven para lo que te están pidiendo. En este caso te dicen, calcula la probabilidad de obtener un 5. Entonces vos lo que tenés que preguntar es, ¿cuántos de estos números son 5? Fíjate qué sencillo. Este no, este no, este no, este no, este sí. Es una. Y este no. O sea, ¿cuántos números de esos te sirven para lo que vos estás mirando? Solo uno, que es el 5. Por eso vamos a poner 1 dividido en 6. Y eso que vos ves ya es el cálculo de una probabilidad. 1 sobre 6, un sexto. Ahora, se puede escribir de otras maneras. Podés hacer a la división 1 dividido en 6. La hagamos y nos fijemos cuánto da. 1 dividido en 6 nos sale 0,16, 6 y mucho 6 para allá. Vamos a poner así nada más. Ahora, otra manera de escribir, lo que tal vez es la más útil porque es donde uno más entiende el resultado, es multiplicar a este numerito decimal por 100% y decir en porcentaje cuál es el número de la probabilidad. Si vos multiplicas 0,166 por 100, te va a quedar este número y le vas a poner porcentaje. Y tal vez este número sea un poco más útil, porque yo creo que vos sabés que algo que tiene el 0% es nada, algo que tiene el 100% lo es todo, y algo que tiene 50% es mitad y mitad. Entonces ahí te va a servir para comparar y para ir guiándote de cuán probable es esto. Entonces, seguramente lo que te digo tiene que ver con, si vos tenés algo que es imposible que ocurra, seguramente será el 0%. Si vos tenés algo que es seguro que ocurra, seguramente será el 100%. Si vos tenés algo que es igualmente probable que pase o que no pase, seguramente lo tendrás a la mitad, 50%. Algo que esté más cerca del 0 será algo poco probable. Algo que esté más cerca del 100 será muy probable. Y ahí vos irás viendo si es muy o más o menos o casi nada probable que pase lo que te estén pidiendo. Fíjate que te muestro otro ejemplo, ya sin hablar tanto, porque bueno, ya entendés a qué se refiere. Vamos a seguir con el mismo experimento, el de tirar un dado, que es de los más simples. Vamos a calcula la probabilidad, pongamos la P, abreviemos, calcula la probabilidad de obtener un número menor que 5. Entonces, el espacio muestral es el mismo de recién, el experimento el mismo de recién. Te lo muestro para que lo veas. ¿Cuál es el experimento? Arrojar un dado y ver el número que sale. ¿Cuál es el espacio muestral? Todo lo que puede ocurrir del 1 hasta el 6. Bueno, ¿cómo armo ahora el cálculo? Bueno, sería decir, la P, que es el resultado de probabilidad, va a ser una división. ¿Qué es lo que va arriba y qué es lo que va abajo? Abajo, cantidad de casos posibles. ¿Cuántas cosas pueden pasar cuando vos tiras un dado? Y bueno, eso no cambió, eso es 6. Ahora, fíjate y contemos cuántos números son favorables a lo que estoy viendo. Obtener un número menor que 5. O sea, quiero ver cuántos números de ese espacio son menores que 5. Vamos a mirar acá. ¿Cuántos números son menores que 5? El 1, sí. El 2, sí. El 3, sí. El 4, sí. El 5, no. El 5 no es menor que 5, es igual. Entonces son 1, 2, 3 y 4 posibilidades que me están sirviendo para lo que se pide en este caso. Este número será 4 sobre 6. Y ahí vos ya tenés la probabilidad. 4 sextos es un resultado de una probabilidad. Ahora, vos lo podés escribir de otras maneras. Si vos dividís 4 dividido en 6, seguramente te va a salir este número, 0,66. Y ahora, si vos a ese número lo pasas a porcentaje, multiplicando por 100%, lo que tendrás es un 66%. Y vos fíjate que como este número es
mayor que el 50%, que es la mitad, y está más cercano al 100%, es algo bastante probable que ocurra. Te muestro otro ejemplito, y de ahí, cuando a vos te toque hacerlo, tendrás que pensarlo en cada caso. Vamos con un ejemplo que no sea, que sea sencillo también. Calcula la probabilidad de obtener un número 12 al extraer o elegir una carta al azar. Ahí está. Bueno, hace de cuenta que vos tenés un mazo de naipes. No sé si vos los conoces a los mazos de cartas, pero la cuestión es que ahora yo te los indico por si no te acordás o no los conoces del todo. ¿Cuál es el experimento entonces acá? El experimento es elegir o extraer, elegir una carta. Al azar, obviamente. Que seguramente alguna vez lo habrás hecho. Mezclar, elegir una carta y ese es el experimento. Ahora, ¿cuál es el espacio muestral? Bueno, acá tienen que estar todas las cartas que hay dentro de ese mazo. ¿Sí? Bueno, hagamos de cuenta que tenemos un mazo común de esos que se llaman cartas españolas, que tienen, mira acá te pongo todas las posibilidades. ¿Cómo son las cartas españolas? Tienen el 1 de oro, el 2 de oro, el 3 de oro, etcétera, hasta el 12 de oro. Pero también tienen del 1 al 12 de copa. 1 de copa, 2 de copa, 3 de copa, etcétera, hasta el 12 de copa. ¿Qué más tienen? El 1 de espada, el 2 de espada, el 3 de espadas, etcétera, hasta el 12 de espada. ¿Y qué más tienen? El 1 de basto o de palo, le dicen algunos. El 1 de basto, el 2 de basto, el 3 de basto, etcétera, hasta el 12 de basto. Y además tienen dos comodines. Un comodín y otro comodín. O sea que en total, fíjate, son 12, más 12 son 24, más 12 son 36, más 12 son 48 y más 2 son 50. Hay 50 cartas en ese mazo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que mirar yo? Si quiero sacar esa probabilidad, vamos a sacarla, es una división. Lo más fácil, aunque no creas, es la parte de abajo. Es decir, ¿cuántos resultados posibles tiene el experimento? Y bueno, son 50, pues lo acabo de contar, pues son 50 cartas. No puede ser ni más ni menos, las 50 que hay. Bueno, y ahora voy a poner arriba cuántos números son favorables a lo que me están pidiendo. Calcula la probabilidad de obtener un 12. Bueno, vamos a tener un 12. Y vos lo que tenés que fijarte es, a ver, nada de esto me sirve. Acá, un 12. Este es una. Si me sale el 12 de oro, está bien. Si me sale el 12 de copa, está bien. Si me sale el 12 de espada, está bien. Y si me sale el 12 de basto, está bien. ¿Cuántos 12 hay en el mazo? 1, 2, 3 y 4. Listo. 4 dividido en 50, 4 sobre 50 es una probabilidad, es el resultado. Ahora, acuérdate lo que te decía recién. Vos podés dividir esos dos números y escribirlo como un número decimal, que me sale 0,08. Acá te lo escribo. O multiplicando por 100, escribirlo como un porcentaje. Esto sería el 8%. Seguramente vos te darás cuenta que en un mazo donde tiene tantas cartas, que yo saque un número 12 es algo que es bastante poco probable. ¿Sí? Es lo mismo que te pidan que saque un comodín. Suponete que hagamos como último ejemplo la probabilidad, ejemplo 3, calcula la probabilidad de elegir un comodín. Lo enfoquemos bien. El experimento es el mismo, sacar una carta de este mazo. El espacio muestral es el mismo, son todas esas cartas que están, las 50. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de una y vemos cómo sale. ¿Cuántas cartas hay en este mazo? Bueno, son 50, igual que te decía recién. Bueno, ¿cuántos comodines hay en este mazo? Seguro que ninguno de estos son comodines, pero estos sí. ¿Cuántos son? 2. Listo.
2 dividido en 50. Ahí está lista mi probabilidad. Vos la podés hacer a la división, te da 0,04. Y lo que es más importante, cuando lo multiplicás ese número por 100%, podés contestar el porcentaje, que seguramente es lo más útil cuando uno da una respuesta de cuán probable es algo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos básicos. Seguramente algunos de estos te van a tocar hacer solito y espero que lo puedas hacer. Un abrazo, nos vemos.